Bueno, bienvenidos, bienvenido Cookie, bienvenido Olguita y todos los que luego nos escuchen, todos los que aparezcan. Estamos escuchando una canción que se titula Gone Home. En inglés dice Regresando a casa. Esa es la invitación que tenemos para el día de hoy domingo de Pentecostés, en el que por primera vez el Espíritu Santo bajó y llegó a todos los corazones, a esa conciencia. Empezamos a crear esa conciencia de que hay un elemento adicional, un comunicador, un traductor, un elemento que está más allá de lo que vemos de lo concreto, de la forma, que nos abre la puerta, sirve de traductor y nos abre la puerta y por eso regresamos a casa. Vamos a tomar un momento, vamos a tomar unas cuantas respiraciones, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y según continúas con una respiración rítmica, inhalando y exhalando, con cada inhalación sube, sube, sube al tope de la montaña, al tope de tu mente, lo más alto, lo más alto. Es un lugar espacioso, es el lugar donde todo fluye, es el lugar donde experimentas el fluir, la vibración, el movimiento. Siente la brisa, siente el calor del sol ahí, en el tope de la montaña, en el tope de tu mente. Imagínate cómo puedes sentir ese sol. Y luego te mueves a una sombra bajo un árbol, en ese tope de la montaña, ahí arriba, en esa paz. Ahí no hay formas, hay espacio, hay movimiento, hay vibración, hay fluir, hay paz, hay certeza, hay expansión y te expandes y te expandes y reconoces que todo eso está ocurriendo en ti, que tú eres parte de eso y eso es parte de ti. Que tú eres parte de eso, que eres parte de esa totalidad. Vas a casa, vas al lugar al que perteneces, vas a casa, en esa conexión con lo abstracto, con lo real. Y te das cuenta que puedes también incluir, de todos modos, todo lo que ves, todo lo que experimentas en el cuerpo. Pero es como si bajaras de la montaña y mantuvieras en tu mente ese lugar.
Bajas de la montaña y te conectas nuevamente con tu cuerpo, con las circunstancias, entre comillas, con las cosas que hay que hacer, con las situaciones, pero en tu mente sostienes ese fluir, ese no juicio, esa aceptación, ese sí, Padre, voy. Y todo lo que estás viendo sencillamente acá en la forma, cuando bajas de la montaña, lo puedes abrazar y lo puedes incluir en ese abrazo que viene desde esa espaciosidad. Y te das cuenta que esa espaciosidad va contigo. Y te das cuenta que se ha abierto una puerta en tu mente en la que puede haber silencio y no la cháchara de la mente que sigue hablando, analizando, buscando, buscando. Y dices, sí, sí, lo que venga, sí. Lo aceptas todo y lo abrazas todo. Y te vas dando cuenta que esto va contigo. Te vas dando cuenta que a veces como que lo pierdes, pero nada más tienes que detenerte. Te detienes un momento y vuelves y regresas. No importa lo que esté pasando, ni las imágenes y las situaciones que tengas en la forma. Puedes operar en la forma desde tu espaciosidad, desde tu mundo, lo que llamamos el mundo real. Entonces bajas el cielo a la tierra y ofreces, y entregas y acoges. Y desde ahí, en un momento, en ese momento en que has bajado, volvemos a conectar y a decir ahora, comenzamos nuestra clase, nuestra sesión. Comenzamos repasando lo que vimos la semana pasada, leyendo lo nuevo, desde ese espacio, esa espaciosidad en la mente, desde ese nuevo, desde esa nueva realidad que se abre. Entonces, eso es hacia allá que nos estamos moviendo, todo lo que estamos viendo ahora. Es allá que nos estamos moviendo. Y lo que vimos la semana pasada del capítulo 12 y 13, y hoy vamos a hablar directamente de nuevas fronteras más allá del cuerpo y de la mente, más allá de la forma y el tiempo. Entonces estamos pasando en esa frontera en la que decimos, estoy aquí en la forma, mi cuerpo está en la forma, mi cuerpo es mi vehículo para comunicarme y estoy aquí experimentando teniendo esta experiencia en la forma que llamo vida. Pero cada día te vas descubriendo más que hay un ofrecimiento mucho más grande que se te ofrece, mucho más amplio. Y
tiene que ver con una manera diferente de ver, una manera diferente, dejar al lado la percepción. La semana pasada estaba hablando de el pensamiento y el pensar. Y nos estaba diciendo, directamente te decía, de que cuando estamos en un diálogo y cuando entras en un diálogo es una conversación entre dos personas o entre tres o entre cuatro. Cuando alguien te dice algo, es un pensamiento que tú como que no lo has estado pensando, pero te llegó. Entonces dice, ahí vamos viendo la diferencia entre el pensar, que aquí lo describe muy claramente, como esa voz activa y a menudo inoportuna que hay en tu cabeza, la voz de la cháchara de fondo. Y decía que el pensar es algo que haces. Está esa voz que está, como siempre les digo, en ese catálogo que tú tienes, que has a través del entrenamiento mental para ser humano, has ido desarrollando un catálogo en tu mente y ese catálogo de tu mente vas clasificando todo lo que estás viviendo y observando y todo lo que llega a ti y de acuerdo a eso lo etiquetas, de acuerdo a eso lo enjuicias. Esa es la cháchara, esa es la acción de pensar. Y nos está haciendo la distinción entre pensamientos que pueden llegarte que no tienen que ver nada con esa acción de pensar. Y lo hemos visto antes cuando hablábamos de lo mirábamos como una inspiración, lo podíamos mirar como una inspiración, como lo que le ocurre a alguien que está escribiendo una obra, a un músico. Puede ser alguien que está cocinando, que está meramente diciendo, ay, este sabor con esto podría mezclarse. Vienen esos pensamientos que vienen. ¿Por qué no mezclas esto con esto? ¿Y qué te parece si lo haces así? O como dice aquí, que son meramente parte de un diálogo. Y dice, el pensar corresponde más con características de la mente egoica. Los pensamientos, en cambio, se corresponden más con una característica de la mente verdadera. Dice, no estoy diciendo que tu ego siga funcionando por el hecho de que sigas pensando de la misma manera que antes. Estoy a punto de sentar las dos bases principales de esta distinción. La primera es que pensar con o sin el ego constituye un patrón del ser separado y que ya no te sirve. O sea, nos está invitando a dejar estar haciendo conjetura, ese estar conectando el pasado, mirar hacia el futuro, ese estar mirando cada cosa que viene y estar etiquetándolo. Es esa acción de pensar, esa acción de analizar, esa acción de ubicar dónde van las cosas. Es parte del patrón del ser separado, ya no te sirve. Te puede parecer que la manera en la que piensas ha mejorado enormemente o solo mínimamente desde que gobernaba el ego. Sin embargo, es el patrón y no el ego el que sigue contigo. Este patrón ya no te sirve. Dice, la segunda parte que queremos mirar es que los pensamientos, es que aunque pensar no te sirve, tienes ahora mismo y siempre has tenido pensamientos verdaderos que vienen de tu ser, el ser fundido en unidad. Y se trata de pensamientos que no pensaste, no viene como consecuencia de ese análisis. Del mismo modo en que la primera receptora de estas palabras las recibió como pensamientos que ella no pensó. Lo que quiero hacerte ver una vez más es que la unión no se alcanza con un resplandor de luz que viene desde arriba, sino que se va filtrando silenciosamente en el punto
del ser en los momentos en los que éste baja la guardia. Así que tenemos la idea de que la luz entra, tenemos esa experiencia de luz y boom, nos iluminamos. Te está diciendo, si la luz está entrando, pero lo que está sucediendo realmente es que la luz entra y en el momento en que tú entras en ese silencio, te llegan entonces esas nuevas intuiciones, esos nuevos pensamientos, esa nueva comprensión. En momentos, como dice aquí, que bajaste la guardia. Intento ayudarte a que tomes conciencia de la idea y que te sientas cómodo con ella, de que liberado de viejos patrones, el ser se irá fundiendo con la unidad, cada vez más con mayor frecuencia, hasta que finalmente vas a sostener la conciencia crística y vivirás en el mundo como el ser elevado de la forma. Esta traducción del ser elevado de la forma, podríamos también decir el ser de la forma elevado. O sea, es el ser elevado, o sea, el ser de la forma que ha sido elevado, que ya puede entonces operar, existir desde ese, como empezamos en nuestra meditación, desde ese tope de la montaña, esa conciencia. Dice, una de las principales ideas que te ayudarán a dejar atrás los patrones del pensar es la idea de que el pensamiento, tal como lo estamos describiendo, es decir, el pensamiento que en realidad no es pensamiento, sino la vía de llegar a conocer, de ser fundido en unidad, entra en ti por el lugar de la mente y el corazón unidos en la plenitud del corazón. ¿Y por qué esto es importante? Porque, y ya se acuerdan cuando hablábamos del arte del pensamiento, que hablábamos de tú estás en un escenario, viene una situación, el arte del pensamiento es sencillamente observar, detenerte y acceder a ese espacio, a esa espaciosidad en tu mente. No estar reaccionando inmediatamente de acuerdo a lo que te dice el pensar y la experiencia y esa acción de pensar, ese juicio y meramente lo dejas como así, como abierto y de momento te llega el pensamiento de qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que debes hacer o de qué es lo que está sucediendo. Y de eso es de lo que se está tratando, eso es lo que se te está ofreciendo. Y eso ocurre cuando tú estás permitiendo que haya una unión de mente y corazón, porque allí quien está hablando es el corazón. Y ahí la mente está entonces en una posición de no acción de pensar, sino de una acción de darle bienvenida a lo que viene. Porque ¿qué era lo que hacíamos antes? Llegaba un pensamiento de esos y automáticamente un pensamiento que venía del corazón, una intuición, algo que te decía, ¿y por qué no miras esto? Y automáticamente la mente lo clasificaba, la mente lo rechazaba, la mente le ponía una condición. Y eso es lo que estamos diciendo ahora. Estamos llegando al punto en el que ya no más eso. Ahora es mente y corazón. Y la mente va a estar entonces operando al servicio del corazón. Dice otra vez, el pensamiento que en realidad no es pensamiento, sino la vía de llegar a conocer el ser fundido en unidad, entra en ti por el lugar de la mente y el corazón unidos en la plenitud del corazón. Esto se encuentra en el centro de ti, un lugar que no tiene nada que ver con el cuerpo. Entonces te empiezas a dar cuenta que aquí estando en el cuerpo, rodeado de un montón de formas, empiezas a estar cobrando conciencia, no solamente de lo que estás haciendo en la acción de pensar y que estás dispuesto a decir, por ahí no quiero ir, sino que estás entonces estando más consciente de lo que viene del corazón, de esos pensamientos que vienen y la mente puede decir, ah, sí, y nada, y no tiene nada que ver con el cuerpo. Es esta abstracción que está ocurriendo. Dice que escuches, oigas y respondas puede ser a veces cosa del cuerpo, pero otras veces puede no serlo. La idea principal de sostener en tu mente y el
La idea principal a sostener en tu mente y tu corazón es la de la entrada y la de que lo que proviene de la unidad no necesita acceder a través de los ojos o los oídos de tu cuerpo, ni de ninguno de lo que consideras tus sentidos. O sea que nos están enseñando, entonces nos están, más que enseñando, nos están dando la pista de cuando tú acallas la mente, cuando tú acallas el pensar, cuando tú acallas la cháchara de la mente y logras estar en ese silencio, que aquí lo describimos entonces como ir hacia el tope de la montaña, empiezas a percatarte de mensajes y de otra realidad que existe. Y dice, junto con esta idea principal, es esencial que te des cuenta de que esto no es tan extraño ni insólito como te puede parecer, que esta vía de acceso y entrada ya existe en ti. Una vía de acceso y que te has beneficiado de momentos de interacción con el estado de unidad, aunque no hayas sido consciente de ello. Lo que empiezas a darte cuenta es todas las veces que lo rechazaste, todas las veces que lo etiquetaste, todas las veces que lo condicionaste. Y entonces dice, ahora que empiezas a tener una idea más clara acerca de cómo pueden ser los pensamientos que te vienen de la unidad, son pensamientos que vienen de la unidad. Sin duda te darás cuenta de esto, de que ya has tenido pensamientos de este tipo, pensamientos que te vinieron con una autoridad a la que no estabas acostumbrado. ¿Por qué? Porque no solamente vienen y ya como se ha callado la mente enjuiciadora, cuando vienen es como que está esa sensación de, sí, es verdad, sí, y como que te enraizan. Dice, pensamientos que sabes sin sombra de dudas que son verdaderos, que son ciertos o correctos. Quizás sean pensamientos sencillos acerca de una situación en la que te encuentras, o bien de la situación de otro. O quizás sean profundas inspiraciones acerca de tu ser o de la naturaleza del mundo. Todo lo que está pasando es que estás empezando a darte cuenta de que dentro de ti hay una certeza que desconocías, que estando en este mundo de formas, en este mundo de análisis, en este mundo de análisis estando haciendo conjeturas del pasado y el presente para llegar a conclusiones y de ahí empezar todo lo que nos dice el curso de milagros. Nada tiene significado y el único significado que tiene es el que tú le has dado y que ese significado no tiene nada que ver con la realidad y te produce temor. Y cuando tú empiezas a decir, ok, no tiene significado, ok, ese significado no es, ok, déjame permitir que venga otra alternativa, se abre una puerta. Y luego te dice, saber es saber. Y saber es tener seguridad. Y esto puede parecer disparatado e imposible. Y al darte cuenta de que efectivamente te parece disparatado e imposible, podrás llegar a ser más consciente que nunca de que he acertado al decir que tu manera de pensar es demente. Hay que te das cuenta. Eso que yo estoy haciendo es demente. Y no solamente eso que tú estás haciendo, porque yo tengo momentos también en que mi mente está y es como que, ok, ya entré en ese momento, no, a eso no, a eso no. ¿Crees que pasas por la vida sin saber nada con seguridad, sin sombra de duda? Y que eso es estar en un sano juicio, cuando es junto lo contrario. Lo cuerdo es conocer la verdad y la demencia no es conocerla. Y la verdad no tiene nada que ver con todas las conclusiones que has llevado a cabo con respecto a lo que has aprendido y lo que te has enseñado con respecto al funcionamiento de los objetos y de las relaciones en
el espacio y el tiempo. Entonces dice aquí, es por esto que los pensamientos que te vienen de la unidad pueden ser considerados a la vez como tus propios pensamientos y como los pensamientos que surgen de la unión. O sea, es el momento de empezar a estar muy atento y a darte cuenta de eso que parecía una intuición, eso que te da esa sensación que dices, pero espérate, y decir, eso es lo que, este es el pensamiento, aceptarlo, abrazarlo, darte cuenta que vienen de la unidad. A veces te preguntas, ¿de dónde vino esto? No empieces a hacer el análisis, a hacer la carrera otra vez. Sencillamente acepta. Y vamos a ver ahora, dice, la unión no es algo ajeno a ti, como tampoco yo soy ajeno a ti. La unión te incluye a ti, al igual que te incluye el todo del todo. La totalidad de la completitud que el uno de la unicidad. Somos en la unidad un solo cuerpo. Somos en la conciencia crística un solo Cristo. Somos en la plenitud del corazón un solo corazón y una sola mente. Y luego vamos, el otro que vimos la semana pasada, está hablando de esos pensamientos. Y esos pensamientos los que vas a empezar a confiar. Y entonces vas a empezar a observar cómo en cierta medida muchas veces esto es nuevo para ti. Hay una sensación de sí, porque te das cuenta, por eso es que nos habla del descubrimiento, porque te das cuenta de que eso es lo que todo el tiempo nos están diciendo. Estás descubriendo el tú que siempre has sido, el tú que nunca dejaste de ser, pero que no conociste. ¿Por qué? Porque te dedicaste a aprender en esta etapa de aprendizaje del ser humano todas las reglas del juego que no tienen valor. Y dice, hay un deseo en ti de conocer la verdad. Y dice, es posible que te cueste entender con exactitud qué es lo que has descubierto. Y es posible que te cueste expresar lo que sabes, especialmente conforme lo que sabes se vaya expandiendo más allá del ámbito de la mente y del cuerpo, de la forma y el tiempo. Así que nos lleva entonces todavía a una etapa más alta. Puedes tener pensamientos que no pensaste. Vas a tener pensamientos que no pensaste. Ya no los vas a rechazar. Ya los vas a aceptar. A pesar de que vas a tener esa sensación de que sí, vas a sentir esa paz, esa sí, por ahí es. Muchas veces no lo vas a poder explicar. Muchas veces no vas a poder dar razones. Y dice aquí, la primera razón es que lo que irás descubriendo, lo que irás conociendo, te llegará desde el estado de unidad, que es un estado compartido. Y aunque lo que irás conociendo ya desconocido, se te presentará, no obstante, como un descubrimiento sorprendente. Es como que nos vamos quitando los velos y cada velo que te quitas es un descubrimiento y cada velo que se sale es un descubrimiento. Hay una parte de ti que dice sí, pero a la misma vez es como, wow, mira, como un descubrimiento alegre de la intensidad de la identidad del ser, ya conocida, aunque largamente olvidada, y todo aquello que vive junto a ti. Y durante un tiempo todavía, este conocimiento será sorprendente, porque irá invirtiendo la locura de tu vida, tal como la has conocido hasta ahora. Y estoy segura que todos han estado teniendo esa experiencia. Y es un momento, por eso que es un momento de mucho silencio, es un momento de mucha quietud, es un momento de no reaccionar, es un momento de déjame permitir que se me muestre. Porque a veces o sea, no lo entiendes, no lo comprendes, pero tú sabes que es por ahí. Y dice entonces, estas
Estás invirtiendo, estás haciendo una inversión de la locura de tu vida, tal como la has conocido hasta ahora. Estas inversiones formarán parte de las primeras revelaciones y parecerán bastante sencillas y gratas cuando tomes conciencia de ellas por primera vez. Y podrán llegar a parecer bastante complicadas a medida que desarrolles la práctica de vivir con aquello que vas conociendo. Entonces, al principio te parece que sí, claro, y estás loco por decírselo a todo el mundo. Y después te das cuenta que no se trata de estar diciendo nada. Se trata de ir hacia adentro, hacia adentro. Porque mientras más voy hacia adentro, más los velos se mueven, los velos se sacan, los velos se deshacen y sigues descubriendo más verdades. Y ahí es que vas a llegar entonces a ese punto en el que dices, tal y como es adentro, es afuera. Y dice, aquello que proviene de la unidad está en unión y por lo tanto está completo. Por lo tanto, el saber que te irá llegando te será dado en un estado de completitud. Antes aprendías todo por partes, con detalles y particularidades. Esa es una cosa que vas a ver la diferencia. Voy a leerlo para que veas. Aunque eres perfectamente capaz de llegar a conocer en completitud, y aunque esta era la manera en que en realidad es natural, te parecerá tan extraño a veces que te sentirás cegado por la luz de este saber. O sea, es como que hubieras, como si dentro de todos los velos que pusiste, que se pusieron y que creaste en este caminar, en ese entrenamiento para ser ser humano, todo se te va dando a cuentagotas. ¿Por qué se te va dando a cuentagotas? Porque se te está diciendo, y esto tiene que ver con esto, y esto lo ubicas aquí, y esto precede a esto, y esto es una continuación y una consecuencia. Y tienes que estar todo el tiempo reorganizando y ubicando ese archivo. Y entonces te dicen, lo que viene de la unidad no necesita eso. Lo que viene de la unidad sencillamente fluye y es natural. Y no viene por pedacitos. Dicen, sabrás que este saber debe ser compartido. Dice, te vas a dar cuenta que conoces algo que antes no conocías en la forma. Es importante e incluso monumental, pero serás incapaz de ver ese conocimiento, de visualizarlo en el mundo de la separación y de traducirlo al lenguaje del yo separado. Entonces, eso es como, es bien importante porque a veces hay un momento en que uno quiere estar reconciliando. ¿Cómo reconcilio todo esto que estoy experimentando, que estoy descubriendo con lo que estoy aquí, con la realidad que se me ha presentado y con la que llevo viviendo 30, 40, 50 años? Son irreconciliables. Son planos irreconciliables. Lo único que sucede fue lo que comenzamos al principio. Desde que empiezas a descubrir que tú, estando desde el espacio, esa espaciosidad, desde esa visión y esa conciencia más clara, eres capaz de operar en este espacio donde sencillamente te das cuenta que todas las relaciones, todas eh, las conjeturas, todas las leyes que estableciste pueden sencillamente desaparecer y que tú puedes estar en paz y que lo que se te ha dado, que viene de estos pensamientos naturales, que vienen desde tu corazón, desde la unidad, se sostienen, se sostienen. Dice aquí, sabrás que saber debe ser compartido. Y sin embargo, al principio no vas a ser plenamente consciente de que este compartir no es tanto un medio de transmitir a los demás conocimientos importantes, sino que es un medio para que tú puedas llegar a entenderlo. Por eso es que a veces en un momento te das cuenta de que, pero yo no sé cómo expresar esto. Yo no sé cómo ponerlo en palabras. No hay necesidad de ponerlo en palabras. No hay necesidad de ponerlo en palabras. Hay necesidad de adentrarte en ese sentimiento.
adentrarte en eso que te está, esa certeza que te está dando. Y en un momento en el que sientes que tengas que expresarlo porque alguien te pregunta, porque quieres compartirlo, te das cuenta que no es para convencer al otro, sino que para lo que está sirviendo es para que tu entendimiento se amplíe. Dice aquí, vuelvo a repetirlo. Al principio no serás plenamente consciente de que este compartir no es tanto un medio de transmitir a los demás conocimientos importantes, sino que es un medio para que tú puedas llegar a entenderlo. Aquello que proviene de la unión es un saber que existe en relación. Y ahí empiezas a darte cuenta que lo importante y lo que abre las puertas a todo es la relación. Es la relación. Una vez que hayas alcanzado el estado en el cual eres capaz de sostener la conciencia crística, esto ya no será problema, porque vivirás permanentemente en un estado en el que serás consciente de la relación de unidad. Pero mientras no alcances dicho estado, irás entrando y saliendo de estados de conciencia de la relación de unidad. Y entonces te sigue hablando aquí, te sigue diciendo que lo que empieza a suceder es que tú estás teniendo esta experiencia, tú estás teniendo estos pensamientos, tú estás teniendo esta nueva forma de conocerte y de conocer todo. Y estás viendo a ver, pero ¿cómo lo expreso? ¿Pero cómo lo comparto? Y te dice, no, en la cotidianidad, atendiendo la cotidianidad. No necesariamente tienes que hablar de eso. ¿Por qué? Porque te vas a descubrir que a través de la relación, de momento, se abre el puente de la comunicación solito. Dice aquí, no te corresponde convertirte en un intermediario que intenta ser de puente entre el conocimiento del ser separado y el ser de la unión. Lo que te corresponde hacer es compartir en unión con otros cuya conciencia se encuentra en expansión. Así que tú lo que te toca hacer es empezar desde esa mente y corazón unidos y esa sensación de unión y de que todo está incluido, empezar a llevar a cabo todas tus relaciones, relaciones de trabajo, relaciones de familia, relaciones eh, del vecindario, relaciones de lo que sea, relaciones de compañeros, de lo que sea. Empiezas entonces a callar aquella mente que hacía juicios y empiezas a estar con la apertura de la unión. Y empiezas a darte cuenta cómo, de la misma manera que el pensamiento venía sin tú estar consciente, y cómo era un pensamiento que no pensaste y que viene también la manera de comunicar esto nuevo que estás experimentando. Dice aquí, compartir en relación es realmente aquello en lo que consiste el estado de unidad. Es lo que es. Lo único que esto quiere decir es que aunque es posible que no te sientas capaz de compartir o de expresar todo aquello que te llega desde la unidad, y aunque es posible que no te sientas capaz de compartir o de expresar la autoridad y la verdad que sabes que ellos representan, al vivir de acuerdo con aquello que sabes que es verdad, llegarás a formar precisamente las relaciones y la unión que permitirán que la verdad se comparta. La relación unión, en otras palabras, antecede al compartir de aquello que solo se puede dar y recibir en relación. Y la relación es lo que hace que dichas funciones de intermediario sean innecesarias. Entonces te das cuenta que algo, ¿se acuerdan cuando hablábamos que la relación al principio hablaba de piensa en un lápiz con tus dedos? Y te decía, la relación no es el lápiz, la relación no es en los dedos, la relación es una tercera cosa que es abstracta, que está ocurriendo ahí. Entonces, es lo mismo que nos está diciendo en este momento. Vas a empezar a tener entonces esta experiencia de que empiezas a aceptar, a reconocer, a
acoger pensamientos que no vienen de este análisis, de estas conjeturas, sino que llegan libremente, sino que vienen como de inspiración. Y empiezas a descubrir entonces que en tu relación en la cotidianidad, con lo que te corresponden, haciendo lo que estés haciendo, en esa relación de eso abstracto, de alguna manera, ese mensaje también llega. Sin tú necesariamente empezar a explicar que mira que lo que pasa, no, esa es la luz que lo va trayendo, es que va ocurriendo de forma natural. Dice, y este es el motivo por el cual se te dijo específicamente que no evangelizaras ni intentaras convencer. Estos son los actos del ser separado que intenta cumplir las funciones de un intermediario. Y ahí es que nos dice, el tiempo del Espíritu Santo acabó. El tiempo del Espíritu Santo vino porque estábamos tan ciegos, tan sordos, que tenía que venir entonces Pentecostés, tenía que venir el Espíritu Santo para que nos diéramos cuenta de que, hay otra conexión y está dentro de mí. Pero dice, pero el tiempo del Espíritu Santo, de tener entonces a ese intermediario, ha terminado. Porque ahora eres tú, dentro de tu interior, dentro de tu unión, mente y corazón, dentro de la divinidad que está en ti. Y como tú empiezas a vivirla. ¿Y cómo lo haces? En tu cotidianidad, en lo que estés haciendo, con lo que estés haciendo. Vuelvo a repetir, este es el motivo por el cual se te dijo específicamente que no evangelizaras ni intentaras convencer. Estos son los actos del ser separado que intenta cumplir las funciones de un intermediario. La relación o la unión es lo que hace que dichas funciones de intermediario sean innecesarias. Al ser quien eres y al ver a los demás como quienes verdaderamente son, creas la relación en la que es posible compartir. Sin relación no hay voluntad ni unión. Sin relación te comportas como un ser separado que intenta comunicar la unión desde el estado de separación. Esto no funciona. Sin embargo, únete con tu hermano y el compartir se hará sin esfuerzo. Producirá alegría y será eficaz. Causa y efecto devienen una sola cosa. Medios y fin son lo mismo. Entonces a mí me encanta esto porque va describiendo el proceso por el que va ocurriendo dentro de ti. La primera parte del proceso que tuvimos fue la del entrenamiento mental del curso de milagros, o también podemos utilizar la vía de la maestría, o hay otras herramientas en las que se está desmontando el acto de pensar. Y además de desmontarse del acto de pensar, se te está ofreciendo y empiezas a considerar la posibilidad de que pueda existir otra realidad y de que puedas aceptar, sí, me voy a abrir a que pueda ocurrir otra realidad. Ahora entonces, ¿qué te está diciendo? Ahora que estás en esos momentos en el que estás en la cotidianidad operando como lo que tienes que operar. Y ahí tienes que utilizar la mente, porque yo, por ejemplo, que trabajo en contabilidad, tengo que utilizar los números que van por aquí, van por allá, y la suma y la resta, y ok, eso lo hago. Pero en mis relaciones, con, inclusive con lo que estoy haciendo de mi trabajo, inclusive con todo lo que me relaciono, me doy cuenta de que es de otra manera, es de otra manera. Está esa apertura, está esa apertura de corazón, ese permitir que haya unión de mente y de corazón y de permitir que las cosas sean nuevas, de permitir que pase lo que pase, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, lo hacemos en unión. Vamos a empezar a leer, porque lo que vamos a leer en el día de hoy todavía nos va a ir clarificando
un poco más. Y lo hacemos como siempre hacemos. Yo empiezo a leer, cada cual lee lo que quiera leer y todos están invitados a leer. Capítulo 14. Nuevas fronteras más allá del cuerpo y la mente, más allá de la forma y el tiempo. El descubrimiento, por supuesto, es más que la aceptación de tu realización y de estos primeros pasos en el estado real de unidad. El descubrimiento también está en consonancia con el concepto que de él habéis tenido la mayoría de vosotros a lo largo de vuestra vida. En otras palabras, está en consonancia con la acción y la aventura de descubrimiento en el mundo que te rodea. Aquí será útil mantener presente la idea de que como es adentro, así es afuera. No abandonamos al ser para exponernos a explorar, porque el ser con mayúscula es el origen y la causa de la exploración, además del origen y la causa del descubrimiento. Y sin embargo, el ser es mucho más que aquello que has experimentado como tú mismo en el pasado. El ser con mayúscula no está separado de nada de lo que hay en el mundo físico, ni de nada de lo que hay en el estado de unidad. Repito, el ser no está separado de nada de lo que hay en el mundo físico, ni de nada de lo que hay en el estado de unidad. Es por ello que la llave para abrir los secretos de todo aquello que pudieras querer saber antes de abocarte a la creación de lo nuevo son las ideas que acabamos de explorar. Ideas acerca de cómo puedes llegar a conocer aquello que no es del cuerpo. A eso es lo que nos están llevando. Y es por ello que esta exploración y este descubrimiento necesitan ser invitados y experimentados antes de que os convirtáis en colaboradores de la creación de lo nuevo. Gracias. Déjame recordarte una vez más tu invulnerabilidad, así como las advertencias ofrecidas en este curso acerca de poner a prueba dicha invulnerabilidad. En cierto sentido, estas advertencias ahora son menores, aunque persiste la de que no has de considerar tu invulnerabilidad como un campo de prueba contra el azar. En cierta medida, deberás recordar que eres invulnerable para un ser verdadero explorador y para participar plenamente en el descubrimiento que se halla más allá del cuerpo y de la mente, de la forma y del tiempo. Necesitarás poner en práctica la suspensión de la incredulidad de la que se habló antes. En definitiva, necesitarás dejar lo conocido a un lado para poder descubrir lo desconocido. Te sugiero que comiences esta exploración con preguntas sencillas, planteadas en el transcurso de tu vida habitual. Preguntas del tipo, ¿cómo vería esta situación si olvidara todo lo que he sabido antes acerca de situaciones similares y la considerara desde una perspectiva nueva? Voy a repetir. Preguntas como este tipo, ¿cómo vería esta situación si olvidara todo lo que he sabido antes acerca de estas situaciones similares y las considerara desde una perspectiva nueva? Preguntas como, ¿realmente necesito preocuparme por esta situación? ¿O puedo incidir en ella simplemente dejando de preocuparme por ella y permitiendo que sea como sea y transcurra como quiera? Preguntas como, aunque me doy cuenta de que los hechos me dirían que esto o aquello es cierto, me pregunto, ¿qué ocurriría si pasara por alto los hechos y me abriera a que esto sea algo distinto? Estas preguntas podrían plantearse en situaciones tan corrientes como hacer las cuentas domésticas o tan trascendentales como el diagnóstico de una enfermedad.
Estas preguntas podrían hacerse cuando parezca que haya que tomar una decisión y cuando parezca que hay que hacer planes. Uno de los principales beneficios de preguntas como esta es que pueden sortear el pensar habitual que aplicarías a estas situaciones. Pueden evitar que etiquetes muchas situaciones como problemas o crisis. Pueden dejar el paso abierto a la revelación. Gracias. Se ha dicho a menudo que la revelación es de Dios, pero recuerda ahora que Dios no es distinto de, y que el Dios que parecía tan distante de ti cuando morabas en la separación, ahora se puede oír, ver y sentir en tus experiencias de la unidad. Tu apertura no solo dejará el paso abierto a la revelación, sino también a la cooperación. La cooperación surge cuando el todo del todo está en armonía y relación. Cuando esta armonía y relación no se realizan o no se aceptan, es entonces cuando crees que tienes necesidad de planificar en vez de recibir, cuando crees que tienes motivos para el estrés y el esfuerzo, en vez de quedarte simplemente abierto a aquello que llegue. Tu conciencia de la armonía y la cooperación que se extienden naturalmente desde el estado de unidad en el que todos existen junto contigo, ha sido favorecida por la idea de aceptación que integraste antes en tu corazón y allana el camino para el descubrimiento, en tanto permanente llegar a conocer y llegar a ser. Llegar a conocer es el paso previo para llegar a ser, el paso previo a la materialización, el paso previo a la creación de lo nuevo. Prepara el camino del mismo modo que cada paso del aprendizaje era necesario en el tiempo del aprendizaje. Pero, repito, prepara el camino del mismo modo que cada paso del aprendizaje que era necesario en el tiempo del aprendizaje preparaba el camino para el siguiente y después para el siguiente. Sin embargo, digo del mismo modo, con el único fin de facilitar tu comprensión al respecto, porque el aprendizaje es escalonado y y el descubrimiento no lo es. El aprendizaje se realizó por partes en un intento de llevar a la completitud. El descubrimiento llega a ti en la completitud. Así que estos pasos no tienen que ver con partes o niveles, sino con la expansión de tu conciencia de aquello que es. Gracias. Expandir es desplegarse hacia afuera y extenderse hacia afuera, incrementarse, llegar a ser. Para nosotros consiste en sacar afuera aquello que está adentro. Al hacerte consciente adentro de tu ser, permites la expansión de la conciencia en el mundo. Como es adentro, así es afuera. El explorador que buscaba un nuevo continente para descubrir, primero tomó conciencia adentro de la posibilidad del descubrimiento de algo más. Por lo tanto, la conciencia adentro se convirtió en la conciencia afuera. Llegar a ser tiene que ver con un movimiento hacia la forma o la plasmación. Ya estás materializado en la forma. Así que la idea de llegar a ser, que viene acompañando a la humanidad a lo largo de los siglos, debe de señalar el reconocimiento de que aquello que eres no está completo, que todavía queda algo por colmarse, por ser dado a la luz. Vuestras formas están completas en el sentido físico de sostener la vida. Tu forma fue dada a luz y has celebrado muchos aniversarios del día de tu nacimiento. Desde entonces, pasando de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la madurez, además de muchos días en los que has dado a luz
aspectos nuevos del ser. Todo ello sin que hayas llegado a ser más plenamente quien eres. De nuevo, estas ideas se pueden equiparar a las expuestas en un tratado sobre la unidad y su reconocimiento. Cuando se dijo, un tesoro que no reconoces todavía va a ser reconocido. Una vez reconocido, empezará a ser considerado como una habilidad. Y finalmente, por medio de la experiencia, se convertirá en tu identidad. Ese tesoro es la nueva forma del pensamiento expuesta en un tratado sobre el arte del pensamiento. El pensamiento que es el milagro o la disposición para los milagros. El pensamiento que proviene de la unidad y que se extiende y se expresa a través de tu forma, elevando así el ser de la forma. Es la conciencia, la aceptación y el descubrimiento de aquello que se encuentra más allá de la forma, lo que permite que aquello que está más allá de la forma empiece a transformarse para poder expresarse en la forma. La conciencia, la aceptación y el descubrimiento son, en definitiva, aquello que posibilita que la forma llegue a ser ese plus en el que busca desde hace tanto tiempo convertirse. Gracias. Así que aquello que se descubre en el estado de unidad, así que aquello que se descubre en el estado de unidad. Se descubre por medio de tu conciencia de que tienes acceso al estado de unidad. Además de por lo que descubres ahí y solo llega a ser por medio de la expresión que tú le des. Aquí, la expresión llega a ser alude además a aquello que llega a ser conocido y que es susceptible de ser compartido en relación. Aquello a lo que se da forma a través de la expresión de pensamientos, sentimientos, arte, belleza, interacciones benévolas o milagros. Aquello que es real en el estado de unidad es lo que es real y sin embargo no has conocido esa realidad, a pesar de que el recuerdo más sutil de ese estado es lo que hay detrás de tu esfuerzo por llegar a ser. Ahora empiezas a ver la enormidad de lo que se quiere transmitir con la expresión, la creación de lo nuevo. Lo que se pretende transmitir con la creación de lo nuevo es la creación de una nueva realidad. Esa realidad comienza con la toma de conciencia de lo que se encuentra más allá del cuerpo y la mente, más allá de la forma y el tiempo. Pasa a continuación por la aceptación de esa conciencia, por su adopción como habilidad y después por su integración como una nueva identidad, como tu nueva identidad. Luego llega la transformación de la que hemos hablado, el acto de llegar a ser
el ser elevado de la forma. Por lo tanto, estás entrando en el tiempo de llegar a ser, el tiempo de llegar a ser el nuevo tú que ha de preceder a la creación del nuevo mundo. Porque tal como se ha dicho, como es adentro, así es afuera. Gracias. Ok. Voy a volver a leer el párrafo 14-15. Y Lola, ¿tú vas a leer también? Esta realidad comienza con la toma de conciencia de lo que se encuentra más allá del cuerpo y la mente, más allá de la forma y el tiempo. Pasa a continuación por la aceptación de esa conciencia, por su adopción como habilidad y después por su integración como tu nueva identidad. Luego llega la transformación de la que hemos hablado, el acto de llegar a ser el ser elevado de la forma. Por lo tanto, estás entrando en el tiempo de llegar a ser, el tiempo de llegar a ser el nuevo tú, que ha de preceder a la creación del nuevo mundo. Porque tal como se ha dicho, como es adentro, así es afuera. Estar completo es estar presente. Estar completo es ser la totalidad de lo que eres. Estar completo es estar presente como todo lo que eres. Cuando esto ocurre, eres todo en todo, el ser uno con tu Padre. Esta totalidad del ser es lo que se encuentra más allá del cuerpo y la mente, más allá de la forma y el tiempo. Llegar a ser el ser elevado de la forma es llegar a estar completo y será la vía por la que fuente y causa transformarán el cuerpo y la mente, la forma y el tiempo. Capítulo 15. El llegar a ser y los principios de la creación. Antes de que pueda comenzar la creación de lo nuevo, debe llegar a conocer cómo es el proceso de la creación en este momento. No siempre ha sido el mismo y no será en el futuro el mismo que es ahora. Sin embargo, hay ciertos principios que rigen la creación. Son parecidos a los patrones que se crearon para vuestro tiempo de aprendizaje y volverán a aplicarse a la creación de nuevos patrones para el nuevo tiempo que tenemos adelante. El primer principio de la creación es el del movimiento, el rigor mortis o la rigidez cadavérica. No es otra cosa que la falta de movimiento. La falta de movimiento de la sangre por los vasos sanguíneos y el consiguiente endurecimiento de los músculos. El mar muerto es un mar muerto debido a la ausencia de movimiento. Por tanto, estos son ejemplos excelentes para ilustrar el principio del movimiento como la vida misma y la idea de la falta de movimiento como ausencia de vida. La vida y el movimiento que llevó de la existencia a la forma es lo que ocurrió cuando Dios habló y el mundo llegó a existir. El movimiento es energía, la fuerza vital de la creación y de la existencia, tanto en la unidad como en el tiempo. Al existir, estás en movimiento. Al existir, eres la expresión de la existencia. Gracias. El segundo principio de la creación, entonces, es que la existencia es lo que existe y es la expresión de lo que existe. La vida es movimiento a través de la fuerza de la expresión. Por tanto, el tercer principio de la creación es la expresión. Sin embargo, no se trata de principios separados, sino de un solo principio unificador de la totalidad: movimiento, existencia y expresión. Uno no sucedió antes que otro.
pues no están separados. Se pasó del movimiento a la existencia y se produjo la expresión de la existencia. Pero ¿qué había para mover antes de que hubiera existencia? Así es como la mente contempla los principios, uno detrás de otro, y apoyándose cada uno en el anterior. Este no es el proceso de la creación, y por ello estos principios de unidad deben ser vistos como la totalidad indivisa del principio de la unidad antes de que pueda dar comienzo la creación de lo nuevo. Permíteme utilizar como ejemplo la historia de la creación de la que en una época fue mi tradición. Antes de que Dios dijera nada, un viento poderoso se movía sobre la superficie del páramo y de las aguas. El viento, que es tan representativo del movimiento como la rigidez cadavérica lo es de la ausencia de movimiento, constituye el primer elemento mencionado en esta historia concreta de la creación. Esta primera mención del movimiento está literalmente presente en todas las historias de la creación, porque no hay historia sin movimiento. No hay una historia que contar si no hay movimiento. No ocurre nada. Así que el movimiento se podría equiparar a la ocurrencia de algo, a un principio, el principio de la historia y el principio de la creación. Gracias. Entonces Dios, un ser, habló. Aquí tenemos tanto la introducción de un ser como la continuación del movimiento. El hablar indica no solo a alguien que habla, el ser, sino también el movimiento del sonido. A continuación se nos informa del contenido de las palabras. Se dijo que exista la luz. Más movimiento. Sin embargo, fue solo cuando se unieron movimiento, existencia y expresión que hubo luz. La luz podría verse en este ejemplo como el primer acto de la creación. Repito esta historia no como un hecho, ni para disipar dudas acerca de estos principios de la creación, sino para ofrecerte un ejemplo fácil de entender, un ejemplo de cómo estos principios se complementan. Lo que he omitido de esta historia, el páramo informe, la tierra y las aguas sobre las que el viento se movía, y la luz descendió en primer lugar, es una omisión interesante cometida por muchos. ¿Qué eran la tierra y las aguas sino forma? Eran forma yerma, forma incapaz de crear y de dar fruto. La forma era simplemente forma yerma antes de que el movimiento pasara sobre ella y la animara con la atención y la conciencia del espíritu, con sonido, luz y expresión. ¿Acaso no podrían estas formas yermas compararse con las formas de los aún no elevados? ¿Y si se viera que la existencia de la forma fuera anterior a la animación de dicha forma con vida y espíritu? ¿No concordaría ello con lo que intentamos hacer aquí, con nuestra labor continua de creación? Incluso no concordaría esto con la existencia del espíritu en cada forma viviente, desde el principio del tiempo hasta su fin. Gracias. El tiempo es lo que comienza y acaba. El tiempo es lo que comenzó cuando la vida adquirió existencia en la forma y el espacio. Es de carácter temporal y no eterno. Junto a él, en el estado de unidad, descansa todo aquello que es eterno, todo aquello que es real. Aquello que es real no es sino otro modo de decir aquello que es verdad. Lo que es verdad es la vida eterna, no la vida temporal. No hay grados de vida. Una forma no está más viva que otra. Todo aquello que vive contiene el aliento o viento del espíritu
que es eterno y completo. Expresión, movimiento y existencia tienen que ver con el paso de lo eterno por lo temporal. Por ello te remito otra vez a la lección sobre el atravesamiento, que forma parte de este curso. El curso tenía el objetivo de enseñarte a desarrollar una relación con todo aquello que pasa a través de ti. Ahora es el momento de cosechar el fruto de estos esfuerzos. Porque lo que pasa a través de ti ahora es una relación que no tiene fin. Lo que pasa a través de ti ahora es lo eterno, que ha venido a reemplazar lo temporal. Intentar capturar lo eterno sería como intentar atrapar el viento. Pero de la misma manera en que el viento puede mover muchas máquinas sin parar cuando se le permite el paso, así también el espíritu puede dar poder a la forma cuando se le permite el paso. Podrías decir que el viento viene y se va. Sopla en grandes vendavales y susurra en brisas suaves. Todo navegante sabe que el viento es caprichoso, pero también sabe que el viento nunca muere. Todos habéis sido navegantes aquí, animados por el viento del espíritu, en algún momento navegando, volando con el viento a la espalda y en otro, sentados, quietos o, según parecía, flotando sin rumbo aparente. Habéis intentado fabricar velas que aprovecharan mejor el viento o motores que lo sustituyeran, sin daros cuenta nunca de que solo había que permitir que su presencia constante y continua pasara a través de vosotros para estar en relación con vosotros, sin daros cuenta nunca de que esto, en verdad, es lo que os anima y es aquello sin lo cual dejaríais de existir. El atravesamiento permanente, libre y consciente es lo que ahora consideramos. Gracias. Has sido preparado para esto al darte cuenta de que tu mente pensante ya no será necesaria cuando tu acceso a la unidad o la conciencia crística se mantenga y se sostenga. Empecemos por la idea del mantenimiento para pasar después a la idea del sostenimiento. El mantenimiento se concibe generalmente como la conservación de aquello que tienes y como su conservación en buen estado. Generalmente no se concibe como una medida duradera y esta constituye la diferencia principal entre la idea del mantenimiento y la del sostenimiento. El mantenimiento presupone que cuentas ya con algo de valor y que deseas cuidarlo para que continúe prestándote servicio. El mantenimiento implica una actitud determinada, una actitud de atención, vigilancia, previsión y la conciencia de que sin esa atención, vigilancia y previsión, el valor de aquello que quieres mantener se perdería. Por ello, concebimos el mantenimiento como el trabajo o la relación con el servicio deseado. En este ejemplo, el mantenimiento es lo que das con el fin de recibir la máxima conexión a la unidad que es posible en este tiempo. Eres consciente de que seguirá habiendo alguna interrupción de servicio, de que el mantenimiento no hará que la conexión sea perfecta, pero hará que te siga prestando servicio. Así que empezamos con la idea del mantenimiento de tu relación con la unidad.
Ahora has experimentado la unidad y deseas que continúe prestándote servicio. Por ello, debes esforzarte por mantener las condiciones que permitan que lo haga. Como sucede con todo mantenimiento, se trata de una medida temporal, aunque es una medida de la que deseas que hablemos de la misma manera que hemos hablado de los parámetros de tu estado de conciencia consciente. Gracias. Sin embargo, nuestra meta es pasar del mantenimiento al sostenimiento. Sostener significa mantener en existencia. Reconocer la unidad como sostenimiento es reconocerla como aquello que sostiene la vida. El sostenimiento de la unidad o conciencia crística significa haber acabado con la necesidad de mantener las condiciones que le permiten estar presente. El mantenimiento llevará al sostenimiento. Permite que esta idea entre en ti ahora. Has dejado atrás las condiciones del aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya no son necesarias. El tiempo del aprendizaje ha llegado a su fin. Cuando este tiempo de llegar a ser haya terminado, ya no serán necesarias las condiciones que permitan tu aceptación y descubrimiento de todo aquello que está a tu disposición en la unidad o conciencia crística. Este será un paso igual de grande que el que dejó atrás las condiciones del aprendizaje. Un paso en el que a veces todavía sientes que tambaleas. Este paso era como el paso final. Después de ascender la montaña más alta, podría considerarse que estos diálogos se están desarrollando ahí, junto con el guía y el equipo de escaladores que te acompañaron en la ascensión. Y en este punto, el más alto de la cima, más alta de la montaña más alta, haces una pausa y te acostumbras a la atmósfera más enrarecida, a la vista desde arriba, a lo que ahora puedes ver. Recobras el aliento y dejas que el viento del espíritu vuelva a llenar tus pulmones. Aquí es donde trabajas en relación para mantener aquello que has aprendido, porque sabes que cuando desciendas de nuevo al nivel desde donde escalaste, habrás cambiado como consecuencia de haber realizado la ascensión. El trabajo duro está hecho. Lo que obtienes aquí, lo obtienes de aquello que está más allá del esfuerzo y el aprendizaje y del mantenimiento del estado en el que rechazas las condiciones del aprendizaje. Aquí mantienes en definitiva todas las condiciones necesarias para alcanzar tu meta. Lo que habrás obtenido a tu regreso será el objetivo que perseguimos, el sostenimiento, porque lo que habrás obtenido no te abandonará nunca, sino que te sostendrá por siempre. Gracias. Así es que ahí ven porque comenzamos hablando de subir al tope de la montaña. Y estamos hablando de movimiento, existencia y expresión. Estamos hablando entonces de que todo lo que es está en movimiento, pero necesita pasar por el proceso de ser expresado. Ahí es que nos toca lo nuestro. Ahí es que nos toca lo nuestro, en el que estamos teniendo esta experiencia del tope de la montaña, porque como seres humanos aprendimos a analizar todo lo concreto y podemos entonces poner todas las explicaciones y todos los argumentos, pero ya eso se terminó.
Y entonces lo que estamos es descubriendo todos estos pensamientos que nos van llegando, todas estas nuevas maneras de ver las cosas. Entonces ¿y cómo yo bajo eso para aplicarlo en esta vida de cotidianidad de la forma? Entonces es el descubrimiento de todo ese movimiento, de todo eso que tú descubres en ti y que entonces tú te das cuenta que es. Entonces ahí es que dice, pero ahí viene la parte de la expresión. Entonces ahí es que entra la función nuestra. Y volvemos a hablar de lo que hablamos en el día, al final de lo que hablamos de la semana pasada. La expresión no tiene que ser necesariamente ponerte a hablar y ponerte a predicar. Lo que está sucediendo entonces es cómo tú vas integrando eso, porque es la integración de mente y corazón en unidad. Y entonces a través de las relaciones, eso empieza a salir de manera natural. Y lo que estás haciendo entonces es poniendo lo mismo, lo que experimentaste en el tope de la montaña, todo eso abstracto, toda esa elevación de la conciencia, poderla entonces venir a traerla acá, a trabajar y a ser aplicado en una gran cantidad de cosas que son cotidianas y que son, y como un pepino se soluciona esto. Entonces ahí entonces vamos con toda esa nueva manera de verlo, en vez de ir entonces a volver otra vez a todas las estructuras y a todas las conexiones y a todos los análisis. Y hay momentos que los análisis se consideran y se utilizan, sí, pero hay una nueva manera de verlo, hay una nueva manera de vivirlo, porque por encima de todo está ese, esa experiencia del tope de la montaña, esa experiencia de lo abstracto, esa experiencia de la unidad. Y tú lo empiezas a describir porque sale, es el corazón que está hablando. Y es el corazón que está hablando y que la mente lo repite, lo recibe y entonces después se expresa en una acción. Entonces es como muy abstracto, pero te das cuenta que es muy práctico a la misma vez. Completamente práctico, completamente práctico. Así que ahí se los pongo. ¿Qué les parece? Estamos entrando, la próxima semana terminamos esta parte de los diálogos y comenzaremos entonces con los 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches no son solamente los 40 días de Jesús, sus 40 días y sus 40 noches, sino que te vas a dar cuenta cómo te va llevando, te va llevando y te va llevando. Y en ese proceso de esa ascensión de la montaña y luego bajar a la expresión. Así que, bueno, ahí les dejo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Wow. Me deja así como que con poquitas palabras. Mm, Y mientras estábamos leyendo y escuchándote, María, a mí es como que me estaba evocando cositas de mi diario vivir, ¿no? Pero en el diario vivir mm, donde creo, porque siento esta necesidad de que realmente, por ejemplo, lo que dice ya no se necesita como que aprender, es como que he soltado esa partecita y ya no tengo que memorizarme cosas, ya no quiero como que los libros, así como bueno, estoy leyendo libros, pero ya no es como que esa desesperación de ah, absorber como que información. Y entonces es como soltar eso, pero también conectándome con esta partecita de que hay momentos en mi diario vivir donde hago cosas que me gustan y puedo conectarme a eso y no tengo que
que estar ahí pendiente de ¿y qué aprendí? ¿Y para qué me sirve? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y así no, sino que solo es sentirme bien y dejar ahí que pase, ¿no? Y eso lo estaba reconociendo ahora en la lectura, ¿no? Esos pequeños momentitos y al finalizar la lectura justo sentirme así como que en el pico de la montaña que dice ahí, donde ya hiciste todo un trabajo y te relajas y es como que ah, hay un momento donde me detengo y, y es como decir, bien, lo hice bien y ya está, no necesito hacer nada más. Y la mente se queda en blanco y como que descanso y no tengo que ponerle peros ni palabras ni nada y ya está. Entonces, esa partecita la reconozco. Ahora me llama la atención esto de esos momentos pico, digamos así, para ponerle, de esos estar sin meter mucha cabeza y solo ser, cómo le aterrizas a la expresión, que entiendo que es a la expresión de aquí de ya la forma del compartir, lo que decía ahí cuando dice que Dios, algo así, puso la voz, ¿no? Para la creación, ahí un poco la expresión. Entonces ahí me llama la atención de cómo en estar en esos momentitos donde ya no necesito nada más y solo estar, eh, que todavía hay un paso y unos cuantos pasos más para, Es un mm, caminar, para no sé, sí, para es, no sé. es- es un caminar, claro. Eso es cosa interesante. Sigue habiendo ahí muchas cosas nuevas. Por eso nos sigue diciendo que que es un descubrir y es una revelación. Y es ¿se acuerdan cuando, y nos mencionó todavía ahí, cuando hablaba de, hay un tesoro que vas a descubrir? Ya, porque, y entonces, y es diferente porque yo no te voy a dar paso uno, paso dos, paso tres para que puedas hacer eso, porque eso ya no hay paso uno, paso dos y paso tres. Tú lo que empiezas a descubrir es que cómo empieza a ocurrir de manera natural. Porque tú dices, bueno, aquí yo te cuento, te digo por mí el trabajo. Pues yo hago contabilidad, o sea, no me puedo quedar en la contabilidad. Hay que contar los números y sumir y entrar las facturas y sumar y restar. Eso se hace. Pero, pero hay unas cosas que, ¿y cómo se resolverá esto? Y cómo, bueno, pues es como hacer la pregunta. Por eso que tú leíste las preguntas, las preguntas, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Y si lo suelto y dejo que suma otra manera, pues es realmente aplicar eso. Y nunca estás botado y solo. De momento sale. De momento se resuelve. De momento encuentras, es por aquí. Y lo sientes como, es por aquí. Es Y ahora otra perspectiva, otra, como que más creativo. Mm, claro. Por Mira, eso es que, y lo vas a ver más adelante, te sigue hablando de la creación porque tú eres la creación, ¿entiendes? Tú en la vida estás expresando la creación y sigues estando en movimiento. Así que mientras tú estás en la vida y estás en la creación y estás en movimiento, la creación continúa. Tú eres la creación. Así no nos habían enseñado porque nos dijeron que en el sexto día Dios paró y se puso a descansar. Y fue lo que nos creímos. Ahora nos abren la puerta, no. Ya mismo lo vas a ver directamente. Por eso él lo está mencionando él, es la creación. Sí, Sí, bueno, gracias.
yo tengo la sensación esta así como cuando Sandrina hacía, uff, ¿no? De, Wala, lo que se, lo que se nos está dando, ¿no? Eh, También, como decía Sandri, con pocas palabras, porque ¿qué se puede decir, no? Os cuento que estoy como con un entusiasmo de que se lleguen los 40 días y las 40 noches. Es algo como que desde hace 4 años anhelo que me llegue el momento, que llegue ese momento. Ahí hay esa celebración de qué es estar con Jesús en la cima de la montaña, ¿no? Y, y al mismo tiempo, como no, está también esa mente que dice, pero a ver, que tan rápido si yo no me he enterado. Y al final nos dice Jesús que esta mente, ¿no? La mente que piensa dejará de ser necesaria cuando nos asentemos y se mantenga y se sostenga la mente crística. Así que, ¿qué puedo decir? Pues que, bueno, me surge la palabra confianza, me la digo a mí misma y me surge, pues claro, tengo un entusiasmo, la verdad es esa. Me da entusiasmo y, y veo que, bueno, desde el principio, que Benévolo que nos vuelve a hablar del atravesamiento, de ser, de, de que Dios no es eso que está fuera, que lo estamos creando, volver a repetirnos qué es la relación, ¿no? La relación que dice con lo eterno, ¿no? Que se trata de una relación en lo eterno, donde, bueno, algo se calma, que no hay que conseguirlo ya, que no hay bueno, que Dios está siendo expresado en la medida en la que, bueno, permitimos que se exprese. En fin, podrían ser palabras que al final digo, ya está, me quedo en silencio, ¿no? Me maravillo y bueno, recuerdo mucho, intento recordar cuando él nos habla de la relación, del relacionarnos, eso de que no hemos venido a ser buenos, sino que hemos venido a ser. Porque es tan goloso, hay una tentación, digamos, como decir, hay un camino tan hecho en ser buena que cuando se habla de ser, casi parece que fuera junto. Y digo, ¿cómo es eso de ser con honestidad? ¿Cómo es eso de ser en relación? ¿Cómo es esa tercera cosa en la que se crea, donde no tienes que añadir algo de lo viejo, sino dejar justamente que sea revelado lo nuevo, ¿no? Y decía, no lo pienses, y cuando nos hace las preguntas, ¿cómo sería si no tuvieras el recuerdo de lo previo, ¿no? Digo, wow, de verdad que repetidamente me ha pasado durante la vida que me veía las situaciones humanas, las relaciones con los otros, como algo en lo que sufría un montón, que me generaba un montón de angustia. Y cómo es eso de expresar lo que siento, de poder ser lo que hay aquí vivo sin que se me venga una catapulta de, ¿no? De lo que debería estar diciendo o de lo que debería estar haciendo. Y bueno, cada acontecimiento humano me parecía un auténtico, no reto, sino un auténtico campo de batalla. Y a esto que de campo de batalla me recuerda al principio del curso, ¿no? El que nos dice, bueno, poco a poco irás izando la bandera blanca de la rendición y dirás, ok, ¿no? No se trata de lucha, se trata de ser, donde cabemos todos con esta verdad que se expresa a través y en eso, que es esa relación tan nueva que es una tercera cosa, que puede ser hasta la que se crea entre una mano, unos dedos y un lápiz. No es que me rompe totalmente los esquemas, se genera realmente un nuevo espacio que ya no es un campo de batalla y que aún no sé qué es, pero que se viene una cima donde ver para luego bajar. Y a mí realmente reconozco que no podría haber mayor milagro que estar aquí compartiendo y recibiendo esto, ¿no? Porque no se me ocurre otra manera de vivir que, ¿cómo decir? Más milagrosa, porque aunque por supuesto me angustio, aunque por supuesto me culpo, aunque sí, aparece en todo eso viejo, algo nuevo sostiene, ¿no? Y dice, adelante, sube conmigo, ¿no? Como dices, María, no estamos solos. Y esto para mí es la gran diferencia, que hasta ahora sabía de manera intelectual, pero que, bueno, se va sintiendo como va, lo estamos co-creando, ¿no? Y no hay nada concreto que tenga que suceder, sino el sucederse. No me, no, bien, gracias por la escucha y por,
por acompañarnos. De verdad que es un milagro. Gracias. Me encanta veros a todos. A Yuki, gracias por incorporarte. Rubén, gracias por venir. Te echaba de menos. Olga, Sandri, Yolanda, María, gracias por convocarnos y con tanto amor y claridad. Es un regalo para todos. Es un Sí. regalo para todos. Es un regalo para mí cuando me pongo a repasar, a mirar la semana pasada y siempre una sensación de esto precisamente era lo que necesitaba hoy. Esa sensación. Esto precisamente era lo que necesitaba hoy. Esto es como, eso me ha pasado a través de mi despertar por mucho tiempo. Cuando vienen como preguntas y de momento, boom, ahí está la respuesta. Entonces, sí, es, es maravilloso. ¿Alguien más quiere compartir? Quedamos un momento experimentando la unidad en ese movimiento, en esa expresión, en ese fluir, en ese agradecimiento por la simplicidad, en esa sensación de está todo bien, no tienes que hacer más esfuerzos, no tienes que aprender cosas extrañas ni complicadas. Déjate llevar, acepta, déjate llevar.